déjeme darle la bienvenida a un gran compañero, colega y que me va a encantar platicar con hoy, ante tanta noticia, ante tantos desarrollos de las mismas y ante lo que ocurre anoche en la plancha del Zócalo, la Plaza de la Constitución. Déjeme saludar con mucho gusto al queridísimo amigo, escritor y periodista, colaborador de los Datos Duros y del informativo Basta, a Ricardo Sevilla. Ricardo, ¿cómo te va, amigo? Muy bien, querido Toño, público memorioso, estamos muy contentos, estamos exultantes y estuvimos ayer en la plancha del Zócalo capitalino donde se llevó a cabo el tradicional, el histórico grito de independencia. Hoy vamos a tener la oportunidad de platicar sobre este evento también muy importante, el desfile del 16 de septiembre, un hecho histórico. Hay que recordar que es el inicio de la guerra de independencia, se festeja de esa manera, que concluye también con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Son cosas que no van a escuchar en la prensa corporativa porque hay que ponerles ahí su guión. Nosotros, como bien dijiste al comienzo del programa, querido Toño, no practicamos un periodismo neutral. En efecto, eso no existe. El periodismo objetivo siempre tiene algún tipo de carga, y la carga de nosotros es siempre, o por lo menos de mía, hacia el pueblo de México, y creo que eso lo comparte también la familia Sin Censura. Y aquí estamos con muchísimo gusto de poder narrar lo que va a suceder en este desfile y lo que ocurrió también, por supuesto, ayer en la plancha del Zócalo capitalino. ¿Qué te parece que empezamos precisamente con eso de la cobertura de medios? Porque mucha gente no sabe eso, Ricardo, pero esa es la realidad en los medios de comunicación corporativos tradicionales. El día del desfile cívico-militar o el día del grito se seleccionaba, ahora ya no, ahora tuvieron solamente representantes de la televisión pública, pero antes se seleccionaba, y disculpe usted mi lenguaje, a las cacas grandes de los conductores de Televisa, TV Azteca, las principales televisoras, y eran los que salían ahí, pues vamos, haciendo gala de su chayoterismo, ¿no? de su servilismo, y todo se les escribía, ¿no? O sea, si usted no lo sabe, antes ponían a un conductor de TV Azteca, a una conductora de Televisa o al revés, a veces ponían a alguien de Milenio, etcétera, etcétera, los iban campechaneando y a esto se les escribía todo, ¿no? Los compañeros de Sepropie proporcionaban una serie de datos ahí, ¿no? Para ellos, desde sus televisoras también, y los cuates salían como los grandes versados de la historia de México, que se las sabían de todas para todas, de los protocolos, y pues no, nomás estaban leyendo un guión, o no, mi querido Ricardo. Desde luego que así era, querido Toño. Ayer tuvimos la oportunidad de ver a los grandes camiones de Televisa, ahí estaban y nos dio mucho gusto, la verdad, hay que decirlo de esa manera, que los medios de comunicación independientes estuvieran siendo cobijados, arropados por la gente, porque el pueblo de México ya no se deja engañar por estos personajes que leen guiones, que leen libretos, que no saben absolutamente nada de la gesta independentista, que confunde la gimnasia con la magnesia, y estaban leyendo en efecto estos libretos, escritos por cierto por varios personajes de la entonces revista Vuelta, ahora Letras Libres, esos intelectuales orgánicos, esos intelectuales de cabecera que se prestaban sin ningún tipo de ética a representar estos papeles de fantasmones. Sería importante cuestionarlos en un debate, en una charla normal, que es el 16 de septiembre, no solamente ahí frente a la Cámara, sino para ellos, qué significa para el pueblo de México, por qué se festeja ese día, en fin, muchísimos aspectos de la historia de México que por supuesto estos personajes adolecían y adolecen de poder conversar, y pues bueno, ahí la gente es la que te da la temperatura de cómo están los medios de comunicación, y ayer fue el caso. Ayer pudimos platicar con las personas, con el pueblo, este grito a coro de es un honor estar con Obrador, se escuchó
en el centro histórico, no solamente en la plancha, sino en las calles aledañas, y eso no es algo que puedan estos personajes tergiversar con un guión, con un libreto, y fuimos testigos de este hecho histórico, porque en otros gritos había ocurrido que le mentaban la madre a Enrique Peña Nieto, que le mentaban la madre a Felipe Calderón, que la lluvia los ahuyentaba, y no fue el caso ayer. Al contrario, la lluvia, que además no fue un tormentón, como solemos decir, fue una lluvia que acariciaba de alguna manera y que invitaba a quedarse acompañando no solamente al gobierno federal, a López Obrador, más allá de eso, acompañarnos como pueblo, acompañarnos como nación. Y hay que recordar sobre todo que el grito de independencia es una metáfora porque el hecho en sí le puso fin al dominio español en la parte de los territorios de la llamada Nueva España. Y eso no lo saben, querido público memorioso, pero nosotros sí, y nos da muchísimo gusto estar compartiendo todos estos datos relevantísimos con la audiencia de Sin Censura. Y le voy a pedir a don